Bien, ya estamos acá saludando a quienes nos visitan ahí en Facebook, conectados por internet. Es un privilegio una vez más poder saludarles con una iglesia también con una gran concurrencia. Estamos prácticamente todos los asientos, bueno, faltan algunos, pero en época de pandemia, en época de restricciones, poder juntarnos también presencialmente es un gozo. Saludamos a todos quienes nos ven por la plataforma de Facebook, esperando que esta reunión también sea de bendición y de proclamación de la palabra del Señor y de su consejo. Queremos ser fieles a lo que el Señor nos ha mandado predicar, y en esa fidelidad y en ese amor queremos hacerlo. No sé si tengo que conectarme a este micrófono, el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo así por mientras me lo pongo por aquí. Ok, vamos a orar en conjunto con quienes están ahí viéndonos, para que podamos tener un tiempo de comunión y en torno a un salmo también y a una lectura del mismo. En el nombre del Señor oramos. Padre, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos en torno a tu nombre. Señor, en tu nombre estamos reunidos. Y queremos esta mañana que seas tú quien habla a nuestro corazón, quien ministre. Hemos tenido un tiempo de alabanza ya aquí. Y que, Señor, tú, a través de todo lo que quieras decirnos esta mañana, nos vayas edificando, Señor, nos vayas haciendo crecer, y que podamos, Señor, también nosotros tener un corazón humilde, que atienda tu palabra, que la escuche, Señor, y que la ponga por obra. Que no seamos oidores, mas no hacedores de tu palabra, que no se nos entre por un oído y se nos salga por el otro, Señor, sino que tú permite que tu palabra sea retenida y sea guardada en nuestro corazón. Y mediante la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros, podamos, Señor, reflejar en nuestra vida tu amor y tu acción en favor nuestro. Padre Santo, te rogamos que abras nuestros oídos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer como está proyectado ahí, el Salmo 54. Lo voy a leer desde la versión Reina Valera. Si usted tiene alguna otra versión, ahí puede ir siguiendo también el texto en su Biblia, o si lo prefiere, en pantalla también, como lo está poniendo ahí nuestro flamante técnico de proyección, que nos ayuda muchísimo, Jeremías. Damos gracias al Señor por su vida y por ver a los jóvenes también trabajando en la iglesia. El Salmo 54 dice desde la versión Reina Valera: el músico principal de Neguinot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Dice así: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Ya hemos venido reflexionando sobre varios salmos de David, los que recuerdan, ¿se acuerdan de que partimos ahí en el Salmo 51, que me correspondió esa vez, Pablito estaba de turno, me correspondió verlo, y luego el 52 y el 53 son salmos en los que David invoca a Dios en ayuda, como en este caso. Invoca a Dios en ayuda respecto de sus enemigos. Y qué poco vemos eso hoy. Quizá dejar eso como reflexión breve de este salmo, que siempre lo digo, vuelva a leerlo en la casa, Salmo 54, y vuelva a extraer de él lo que el Señor quiere decir. David está poniendo un ruego delante de Dios, y lo hace a partir de algo que aparentemente él está viviendo. Evidentemente esto tiene un contexto en David, pero también tiene una noción profética respecto de lo que David declaraba de lo que iba a ser Cristo, ¿cierto? Llevado a la cruz por sus enemigos, ¿cierto? Lacerado, humillado, muerto a manos de ellos, y ya lo conocemos. Pero ¿cómo aplica esto a nuestro contexto actual?
Vemos tanto y tan repetidamente en distintos medios, tanto miedo, tanto temor, tanto, ¿cómo decirlo?, como inseguridad. Uno prende las noticias en la noche, enciende la radio para escuchar y lo que ve ahí son muertes, disputas, peleas en la política, en el deporte, en el fútbol, en la convivencia, en cómo se relacionan los que tienen más con los que tienen menos, sin entrar en política, insisto, ¿cierto? Una facción de la sociedad con otra facción y se dividen y hay conflictos y todo siembra un ambiente de inseguridad. E incluso la iglesia evangélica chilena, una parte de ella por lo menos, ha caído en ese mismo temor de decir qué es lo que vendrá y de alguna forma en términos de temer a la acción de un hombre individual o de muchos hombres concertados. Pero ¿qué nos enseña este salmo? Cómo David pone su confianza en Dios y solo en Dios. Cómo David entrega ese temor o esa angustia que él describe, esa necesidad de salvación, esa necesidad de defensa, la pone, como leemos en el versículo 1, en el poder de Dios. Con tu poder, dice él, defiéndeme. Oye mi oración y escucha las razones de mi boca, porque extraños, porque gente que no comulga, por decirlo de algún modo, conmigo, se ha levantado contra mí. Y es algo que hoy día vemos reflejado, que nuestra primera y única opción, cuando sintamos temor de lo que puede ocurrir, de lo que puede venir, de lo que puede pasar, sea doblar nuestras rodillas y ir a los pies del Señor, a buscar de Él sustento, a buscar de Él paz, refugio en nuestra tempestad, y que no sea buscando en la política o en otra fuente aquello que solo y únicamente Dios puede dar. Que el Señor sea bendiciendo su palabra, y dejo a Pablo con ustedes hoy día para seguir con la revisión del texto de 2 de Corintios. Que el Señor les bendiga. Bueno, muy buenos días a los que están también siguiéndonos por la transmisión y a todos los que están aquí presencialmente. Como usted verá, aumentamos una última fila en el aforo debido a que hubo cambios en nuestra connotación como comuna y hay la capacidad de hasta 50 personas de reunirse acá, pero siempre y cuando hayan 2 metros cuadrados creo que es la norma, para poder separarnos o espaciarnos. Por lo tanto, tenemos ahora una capacidad un poco mayor de 30 y tantos personas. Así que hay algunos cupos disponibles todavía. Alguno que por ahí nos escuche y quiera venir, que viva cerca, venga nomás. No hay problema en recibirlo, hay sillas disponibles. Pero aquellos que ya tomaron la decisión y están en sus casas, les damos un gran saludo de todos los que están acá presentes. También contentos porque Mario hoy día cumple un año más de vida. Quiero darle un abrazo. Quisiéramos todos presencialmente acá darles un abrazo, los que están a la distancia, algo virtual, un abrazo virtual, un saludo virtual. Y contentos de estar reunidos porque seguimos avanzando en la palabra de Dios. Hoy día tenemos un tema que cambia un poco lo que veníamos hablando en la carta. Pablo va a volver a tocar algunos temas con respecto a las dificultades que tuvo con los corintios. Usted recordará que en la primera carta hubo algunas indicaciones, algunas medidas que quería disciplinarias que se adoptaran. Está la idea de una carta entre medio de la primera y la segunda, que no sabemos si existió realmente o no. Hay algunos que piensan que hubo una otra carta entre primera y segunda de Corintios más fuerte y más severa. Y ahora vuelve Pablo en esta segunda carta, que podría ser la tercera, a hablar sobre esos temas, las dificultades que hubo y por qué razones habló lo que habló. Pero finalmente llega, y esa es la parte más importante que hoy día veremos, al concepto de arrepentimiento. Un concepto muy importante en el cristianismo, que hay mucho paño que cortar, hay mucho que hablar sobre eso,
pero los versículos del 8 al 10 van a hablar y darnos algunos indicios, algunas pistas que vamos a analizar más en detalle, porque efectivamente el ser humano es absolutamente rebelde. Y cuando digo eso, es porque somos la especie del planeta más porfiada. A veces los animalitos entienden mucho antes. Un animalito que ve un peligro, aprende de ese peligro y no lo vuelve a repetir, pero nosotros, sabiendo que el pecado es malo y nos daña, volvemos a pecar tantas veces como queremos. Y hay mucho que decir. Recién Rodrigo hablaba acerca del Salmo, cuando hay tristeza, cuando hay angustia. Hoy día hay cifras que estuve revisando, cifras que pone la OMS, acerca de 350 millones de personas en depresión en el mundo, una cifra que es alarmante. Usted sabe que Chile es uno de los países más depresivos del mundo también. Hoy día está un poco más abajo en el ranking mundial. También hay 800.000 personas que mueren por causa de suicidio, otras cifras que son alarmantes. De manera que, sin desmerecer a la psiquiatría y a los psiquiatras presentes, en realidad hay mucho razones para entender que hay un problema profundo en el ser humano, un problema de rebeldía, de obstinación, no procesan bien los problemas, no buscan ayuda, y entonces vivimos una vida desordenada, una vida llena de problemas, terminamos enfrentando la muerte con mucho temor, con mucho terror, y buscando otra salida, cuando lo que la Biblia indica para solución es rendirnos ante Dios, someternos a su voluntad, darnos cuenta que estamos extraviados y que necesitamos de Él para cambiar. No lo podemos hacer solos, no tenemos por nosotros mismos la capacidad de enfrentar este mundo que tiene maldad y que hay daño, pero que a través de Cristo somos liberados. Y ese es el camino del arrepentimiento que hoy día vamos a comentar. De manera que, si bien la carta y lo que está escrito tiene una validez, primero para los que fue enviada, para los corintios, por un problema puntual que hubo entre el apóstol y ellos, tenemos también mucho provecho que sacar con los conceptos que nos va a decir esta porción que leeremos. Veremos 2 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 10. Pero antes de comenzar, quiero que oremos un momento, para que Dios nos guíe. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Una vez más la reverenciamos porque sabemos que provino de ti, porque tú la inspiraste. El Espíritu Santo estuvo ahí cuando el apóstol escribía. Creemos que es la fuente inagotable de verdad que va a saciar y va a cubrir y sanar todas nuestras heridas, nuestros daños, que nos va a permitir entenderte mejor, que nos va a permitir entendernos a nosotros mismos, Señor. Y eso es tan difícil hoy día. Buscamos soluciones en otras cosas, en otras partes, pero ayúdanos. Todos los que estamos aquí hoy reunidos, los que nos siguen por la plataforma y aún verán retransmitida esta prédica, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, que llegues a ellos, que toques, Señor, su vida para este cambio, para este arrepentimiento. Te pido que seas misericordioso una vez más con este país, con este Yapel, con este Chile, para que hagan, Señor, todos tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces abra sus Biblias, tanto acá como en casa, los que estén viéndonos, para poder leer en conjunto. Es un pasaje con 9 versículos. Vamos a leer del 2 al 10, como dije. Un poco extenso, pero vamos a centrarnos fundamentalmente en los versículos del 8 al 10. Dice así: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté,
Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Hasta ahí vamos a ver hoy día. Bueno, como ocurre con cualquiera de nosotros, cuando hay dificultades en las relaciones, cuando hay desacuerdos, malentendidos, molestias, incluso diferencias doctrinales, creo que lo que está haciendo Pablo justamente es algo que debemos aprender. En primera instancia es de hablar las situaciones, de conversar, en este caso es a través de una carta, la forma en que abordaba las temáticas. Habían dificultades de comunicación que no tenemos hoy día tenemos celulares, tenemos medios más rápidos para hacernos ver y entender dificultades, situaciones. Pero Pablo escribe estas cartas y como le explicaba, posiblemente hay una carta intermedia entre Primera y Segunda de Corintios que no conocemos, que a lo mejor fue mucho más severa. Hay algunos que dicen que esa carta realmente tenía un tono mucho más álgido. Y sobre eso está hablando el apóstol, pero principalmente el tema que él va a tratar, inspirado por el Espíritu Santo, es hacer comprender a sus auditores, a sus oyentes, que eran los hermanos de Corintio, cuáles eran los motivos por los cuales había escrito eso. No es por cualquier razón, no es porque él quería estar enojados con ellos, sino que les llama la atención porque tenía un propósito. Y es el propósito finalmente del arrepentimiento para salvación, que él explica en los últimos versículos. De manera que tenemos que ver y tener esto siempre en mente, sobre todo en nuestra vida comunitaria de iglesia, cuando hay que, ¿no es cierto?, poner los puntos sobre la I, decimos acá en Chile, es porque realmente necesitamos escuchar a través de la Biblia, siempre con el respaldo de la Biblia, algunos hermanos, algunas personas para que nos corrijan, para que nos ayuden a cambiar. Y comienzan esta sección con admitirnos, es decir, él llama a reconocer su proceder en medio de esa iglesia en la cual estuvo 1 año y medio. Recordemos que él formó esa iglesia, él estuvo ahí y después de 1 año y medio vinieron otros como Apolos, aparentemente algunos seguidores de Pedro estuvieron también. Y resulta que esa iglesia empezó a tener desviaciones, lo vemos también en la primera carta. Habían una cierta inmoralidad que él tiene que decir que por qué habían tolerado que un hombre se acostara con la mujer de su padre. Habían situaciones de división entre la iglesia, algunos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. Yo creo que se acuerdan de eso que analizamos en su primera carta. Y aquí en el primer versículo leído, el versículo 2, les llama la atención de que él nunca había tenido un mal comportamiento entre ellos. Nunca dice engañé, nunca corrompió, nunca hizo agravio. Es decir, él tenía una suficiente testimonio de lo que había hecho, una cierta moralidad que era muy respetable. Pero aún así él no le está diciendo eso para hacerlos sentir mal, sino que todo lo contrario. Él los ama y da una frase en el versículo 3 muy poética para decirles que él los amaba. Dice, estáis en nuestro corazón. Imagínense la forma en que les llama la atención. Dice, estáis en nuestro corazón para morir y vivir juntamente. Él estaba dispuesto a hacer sacrificios al punto incluso de morir, como lo representa aquí. Había un cariño, un aprecio por esa gente y él no estaba entonces llamando o molestándola solamente por querer imponerse, por querer hacer o poner su autoridad apostólica por sobre eso, sino que les habla con franqueza que había que corregir ciertas situaciones y ellos tenían que entenderlo así. Y él les cuenta, ¿no es cierto? Vamos en los versículos 4, les habla de con mucha franqueza, les dice que había estado muy inquieto por la venida de Tito y tenemos que también entender un poco esa parte histórica. Tito fue el enviado con la carta severa, o tal vez con la primera carta, ahí no lo sabemos bien, pero fue enviado en su momento a entregar ese mensaje que no era muy agradable. Y Pablo había quedado de juntarse en Macedonia, en la parte norte, hoy día, de Grecia, cerca de Yugoslavia, para que se hagan una idea. Pablo había estado en Éfeso, había ido a esa zona, Macedonia, donde estaba Tesalónica, Filipos, Berea,
y habían quedado de juntarse, pero no lo había hallado, habían pasado varios años y ahí no existía GPS, no existía celular para decirle juntémonos en tal lugar a tal hora, sino que tenían que esperar los viajes, tenían que haber mensajeros en persona que llevaran la información, de manera que como no había encontrado a Tito, que era el que había llevado la carta severa, entonces él estaba un poco angustiado, él estaba un poco, quería saber, y además habían situaciones que él menciona, que estaba con algunos temores, dice de fuera conflictos, de dentro temores, porque efectivamente también en Tesalónica a él lo desalojaron, como usted recordará, y esa iglesia estuvo sola por algún tiempo. Lo vimos cuando analizamos primera y segunda de Tesalonicenses en los estudios de los martes. De manera que cuando él nos menciona que tuvo que hablarles, tuvo que decirles algunas cosas, eso finalmente trajo como consecuencia que estas personas cambiaran su parecer. Nos muestra, vemos ahí en los versículos que ellos habían entendido eso. En el versículo 7 dice que había visto, Tito le trajo la información, que habían visto un llanto, había visto una solicitud por él, de manera que él estaba finalmente contento con lo que había sucedido, con esta situación difícil, con ciertas medidas disciplinarias, con ciertas cosas que había establecido. Todo lo había llevado Dios finalmente a traerle consuelo y paz con esa iglesia. Y de hecho dice literalmente en el versículo 6 que Dios consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito por darle esa información. Y sobre esto, aquí quiero partir más bien el análisis de este texto, porque cuando dice Dios consuela a los humildes, muchas veces hay un primer concepto que quiero profundizar ahí, que es cómo es el consuelo a los humildes. Hay gente que piensa que ser humilde es sencillamente tener pobreza económica o un nivel socioeconómico desmedrado, pero eso no es humildad en los términos que lo enseña la Biblia. La Biblia enseña humildad cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nosotros no somos rebeldes ni obstinados y queremos hacer lo que nos parece, eso es soberbia, eso es altivez, y la Biblia nos enseña que humildad es someterse a la voluntad de Dios. Eso lo dice, por ejemplo, en el Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde, más al altivo mira de lejos. Una persona soberbia va a rechazar a Dios en su vida, no va a tomar caso, no va a hacer, ¿no es cierto?, va a hacer caso omiso de las recomendaciones. Y aquí Pablo se estaba alegrando porque le había traído consolación a él, siendo que también tenía autoridad. Él podría haber hecho de su autoridad la única razón para poder haber hecho eso, pero aún él también se sentía afligido, él también tenía problemas. Y el haber recibido buenas noticias de las personas de Corintio que habían atendido a su voz, entonces le trae consolación, porque él también era humilde. ¿Por qué? Porque se sometía a la voluntad de Dios. Santiago 4, 6, 7 también nos habla un poco de eso, de la misma sentido. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, y ahí continúa el texto. Y el apóstol entonces, un poco de su misma situación, nos da cuenta de cómo es la consolación de Dios. Cuando usted tenga una dificultad, cuando alguien le llame la atención, cuando hayan situaciones que tengamos que conversar, la verdad que para ser consolados, para tener sanidad, hoy día se usa mucho ese concepto, sanidad interior y etcétera, para realmente ser con el ungüento de Dios, ser calmados sus dolores, entonces yo veo que en la Biblia nos enseña a ser humildes, a sentir que esa recomendación, que esa exhortación, que esa llamada de atención de parte de los que estamos a veces hablando acá, o de la misma palabra directamente a usted, entonces debe servirnos para traernos en humildad y recibir entonces finalmente el consuelo que es de parte de Dios. En los versículos 8 al 10, como le decía, viene la parte más importante y quiero ahí detenerme principalmente. Esto tiene que ver con el arrepentimiento. Y como les decía, Pablo comienza a decirle en esos versículos que él se contristó en principio, él estaba un poco triste por la carta que le había enviado. Le dice, le pesó, él se sintió que lo había hecho mal al escribirle de esa manera tan severa. Pero ve que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó o los entristeció, finalmente esa tristeza, ese entristecerse, ese contristar fue bueno, trajo
un fruto importante. Y eso es lo que tenemos que entender. Y aquí vamos al punto importante. ¿Qué es contristar? ¿Por qué usa mucho esa palabra? Por lo menos 3, 4 veces. ¿Alguien sabe lo que es contristar? Suena muy simple y a veces lo podemos entender como una simple tristeza, como un simple apremio o una cierta angustia. Pero cuando examinamos profundamente este concepto bíblico, que es muy importante, que es el camino inicial para el arrepentimiento, tiene que pasar por nosotros esa situación, en realidad hay mucho más que aprender de esa palabra. Y quiero justamente recordar algo, lo mencionó Rodrigo, el Salmo 51, un salmo que David escribe luego de un gran pecado. Como ustedes conocerán, y si los que no lo conocen pueden revisarlo, en 2 Samuel 11 en adelante está la historia de David con Betsabé. Él había visto una mujer, se había, entre comillas, enamorado de ella, la tomó por la fuerza, siendo que él tenía a su esposa y ella tenía a su esposo, y obviamente la dejó embarazada. Y para ocultar todo eso, manda a matar al esposo de Betsabé, que era la que había tomado él ilegalmente. Y todo ese pecado le trajo un gran problema. Al principio hizo como que no había pasado nada, pasó el tiempo, nació el hijo, y finalmente manda al profeta Natán, Dios, con un mensaje para David. Y yo no sé si usted se acuerda de ese momento de la historia en Israel, donde David había llegado a una gran posición, se pensaba que era invencible, que estaba todo bien en sus límites, todo el reino tenía paz, y él comete este grave pecado. Y el profeta Natán entonces le da no solamente una historia para que él se dé cuenta que había hecho mal, sino también ciertas consecuencias o sanciones vienen a la vida de él, a la familia de David. Y ahí entonces él tiene que arrepentirse, que es el camino que Dios nos va a llevar por medio de haber pecado. El cambio que debe suceder tiene que ser con tristeza, debe ser con un sacrificio, con algo que me tiene que doler. Y él escribe en su salmo al principio, si lo tiene por ahí, en el capítulo 51 del Salmo 51, primeros versículos, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y escribe en uno de los últimos versículos, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Y ahí usa la misma palabra, contrito, que tiene que ver con estar triste, con estar profundamente dolido. Al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que contristar no es solamente que usted esté apenado por un pecado, no solamente que diga, pucha, lo siento. Es estar profundamente adolorido. Y profundamente adolorido no con la persona a la cual cometió el pecado, que también, por cierto, es dañado por su acción, sino principalmente con Dios. Este salmo específicamente nos enseña que el corazón contrito, humillado, es el corazón que tenemos que presentarle a Dios, como nos dice en ese versículo. Es el sacrificio, ese espíritu quebrantado, el que debemos manifestarle a Dios. Porque muchas veces nosotros dañamos a otros, y se da a veces en relaciones de pareja, en relaciones de amistad, dañar al amigo, dañar al de más allá. Y eso muchas veces no tiene la profunda implicancia que tiene el contristarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas las vemos como pares, las vemos como iguales. Entonces decimos, si él también me ha hecho esto, también no es tan buena persona. Pero una cosa diferente es dañar a Dios, es irse en contra de Dios, es defraudarlo a Él, que es perfecto, que es santo, que es puro, que nunca ha fallado. Entre nosotros ciertamente cada uno tiene más o menos buenas cosas y muchas otras cosas malas. Por lo tanto, no es lo mismo estar triste por haber pecado, por haber fallado a alguien, que estar triste o contristado por haberle fallado a Dios. A veces ocurre también que nuestra culpa o nuestro dolor por haber pecado tiene que ver con las consecuencias de ese pecado. Si, por ejemplo, robamos y nos descubren ese robo, tenemos miedo de perder el trabajo, miedo de que nos vayan a encarcelar, nos hagan hacer un juicio. Y a veces también tenemos esos temores o esas tristezas por haber pecado. Pero el concepto de estar contristado por el pecado no tiene que ver ni con la sociedad, ni con las personas, ni con la vergüenza que puedo sentir por haber fallado a mí mismo. Algunos dicen, me fallé a mí mismo. Esto tiene que ver con Dios.
el pecado es la primera manifestación de una rebeldía contra Dios. Y si no entendemos la profundidad que eso significa, no vemos a Dios santo y a nosotros imperfectos, sino vemos que Él es el que merece todo el respeto, porque nos creó, porque nos ha dado todo, porque todo depende de Él, entonces estamos haciendo una puntería más baja de ese concepto de contristar, de estar tristes, de estar dolidos por haber fallado. De manera que contristar es una palabra muy importante y es necesario, antes de llegar al arrepentimiento, tener ese dolor, esa pena, también se relaciona con otra palabra que tiene que ver con estar en estrecho, que tiene que ver con estar apretado, cuando usted siente ese corazón apretado por el dolor que le produce haber fallado a Dios. Ese es el concepto de contristar, es un concepto más profundo que una simple tristeza, que una simple pena. Porque de otra manera las penas fácilmente se alivianan con otra alegría. Y así vivimos la vida como que nada, como que no le hicimos mal a nadie y damos vuelta a la página tan fácil. Pero el pecado debe producirnos una pena profunda por defraudar al ser más importante del universo. Otra clave que nos muestra el texto para entender y a ir aprendiendo de cómo es el verdadero arrepentimiento está en el versículo 9. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, que era el concepto que estábamos hablando, que ellos tuvieron que pasar por esa pena, por ese dolor, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Aquí hay otra clave que es cuando nos habla de que fuisteis contristados según Dios. ¿Por qué? Porque realmente la única manera de ser realmente entristecidos o contristados para llegar al arrepentimiento es que sea la voz de Dios la que nos hable. Recordemos que esta es una carta, la segunda carta de Corintios, es una carta que aceptamos que está inspirada por el Espíritu Santo, que Pablo la escribió para los corintios, pero que está puesta en el canon, está puesta en nuestra Biblia porque tiene la inspiración del Espíritu Santo. Y justamente esas palabras que Pablo había hablado, probablemente en la primera carta y también en la segunda, fueron las que generaron el cambio en los corintios. De manera que es Dios cuando nos habla el que, según Dios, como dice el contristar según Dios, es el que usa el elemento de la palabra escrita o hablada para corregirnos. Porque generalmente, y eso lo hemos visto todos, cuando usted ha pecado, uno de los primeros síntomas que vemos, y que también me ha pasado, es que usted no viene a las reuniones, no escucha la palabra, ni tampoco en su casa abre la Biblia para leerla. ¿O es a mí nomás que me ha pasado? No, yo creo que a todos. ¿Por qué rehuimos de leer la Biblia? ¿Por qué rehuimos de venir a la reunión? A veces son pecados que usted solamente sabe, que nadie más ha visto. ¿Por qué no queremos escuchar a Dios? ¿Por qué no queremos que la palabra de Dios haga su trabajo? ¿Por qué? Porque sabemos que hemos hecho mal. Tenemos vergüenza, tenemos dolor. Ahí empieza a haber esta contrición, lo que estábamos señalando. Así comienza este proceso. Ya a mí me ha pasado incluso más de una vez que, claro, me he portado mal, he hecho algo no decoroso, no de acuerdo a la palabra de Dios, y a veces leyendo el Facebook en esos memes o esas páginas cristianas me hablan esos versículos a mí, a pesar de no querer haber leído la Biblia ese día. Dios ocupa medios, pero principalmente su palabra, o a personas que trasladan su palabra, para hablarme directamente y decirme lo mal que he hecho. En la antigüedad, ¿no es cierto? Si usted sabe, vinieron los profetas a hablarle a Israel tantas veces que se habían desviado, que estaban mal, que iban a idolatría, que tenían que volverse a Dios. Esas palabras no eran gratas para ellos, no eran apreciadas. Todo lo contrario, lo que pasó con los profetas es que la mayoría, verdaderos profetas de Dios, terminaron mal, siendo desechados, como Jeremías, que fue enviado a una cisterna, como Juan el Bautista, otro gran profeta que le hablaba a Herodes, ¿no es cierto?, que se había tomado a la mujer de su hermano y por eso perdió la cabeza. Y el mismo Cristo, al decirnos lo malo que somos, no fue recibido con aplausos, sino que lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? Si él era bueno, es porque él hablaba el mensaje de Dios y nos llamaba al arrepentimiento. Y nos hace sentir mal esas palabras, porque ese es el proceso, es contristarse, es estar en estrecho, es decir, estoy apretado, estoy con este peso, con esta carga y tengo que hacer algo con ella.
Así es el proceso es contristarse, y Pablo diciendo, me gozo porque fuiste contristado. Me gozo y me alegro porque pasaron por esa parte de la tristeza que lleva al arrepentimiento. Y lo hace a través, según Dios, ese contristar es según Dios, ¿para qué? Para que ninguna pérdida tengamos. ¿Y qué es lo que está tratando de explicarnos ahí de la pérdida? Que muchas veces, y yo quiero también que piense un poco en su vida pasada, muchas pérdidas tuvimos por haber pecado, muchos dolores nos trajo el haber pecado. Ciertamente que nadie creo que esté orgulloso de su vida pasada antes de conocer a Cristo. Todos quisiéramos volver a esos puntos y enmendar el error. Y sabemos que no se puede, y sabemos que no podemos volver al pasado. Pero ¿qué hubiese pasado si esos dolores y esas situaciones no lo hubiésemos vivido? Tal vez seríamos diferentes. Tal vez hubiésemos seguido viviendo la vida loca o sin ningún problema, pensando que todo estaba bien. Pero justamente esta contrición para arrepentimiento debe llevar este elemento de que no debe haber ninguna pérdida. Y si esas cosas en el pasado no hubiesen pasado, por supuesto que no estaríamos hoy día arrepentidos y escuchando del Señor. Dios orquestó, Dios manejó todos esos hilos, y no puede ser que usted se siga lamentando por el pasado, porque Dios lo permitió de alguna manera para alcanzarlo a usted, para que usted conociera su verdad. Por lo tanto, no hay ninguna pérdida, como lo dice aquí. Él estaba hablando efectivamente sobre la carta, sobre el dolor que sufrieron por la carta que les mandó severa. Pero aún el dolor que sintieron, aún la tristeza, la amargura, los llantos a lo mejor que hubo por esos malos comportamientos, trajeron un beneficio grande, que fue llevarlos al arrepentimiento. Entonces no hay pérdida en su vida pasada, no hay algo que usted diga, pucha, en realidad podría haberlo hecho diferente. Sí, ya no fue. Y si no pasó así, bueno, Dios condujo ese proceso para traerlo hoy día a sus plantas, a sus pies, para tenerlo hoy día recibiendo la salvación, que es el aspecto más importante que vemos acá. Y eso es lo que dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios, que Dios lleva, que Dios guía, ¿para dónde va? Produce arrepentimiento para salvación. Y de esa no hay que arrepentirse, de ese dolor, de esa tristeza, de todo ese caminar malo que finalmente nos lleva al camino del arrepentimiento. Otra versión dice, no hay de qué lamentarse, no hay ninguna pérdida, no hay ningún dolor que Dios no haya conocido, que no haya manejado, porque finalmente nos lleva el arrepentimiento y a la salvación. Y como le decía, es clave que usted entienda que esos procesos son guiados por Dios, porque Dios conoce a sus hijos y los va a llamar a través de aún del pecado, aún del mal comportamiento. Dios ordenó muchas cosas para ese encuentro divino. Y hoy día mucha gente habla con respecto a la salvación, al arrepentimiento, más bien difieren con el sentido bíblico que expone también este pasaje, porque la gente dice hoy día, usted tiene que soportar las cosas malas, cuando esté afligido, cuando esté en tristeza, tiene que ser fuerte. Y hablan de un concepto que se llama la resiliencia, no sé si lo han escuchado por ahí. La resiliencia es la capacidad de soportar circunstancias adversas. Y siempre ponen el ejemplo de los juncos. Usted sabe que los juncos con el viento se bajan, pueden doblegarse mucho hasta tocar el suelo, o el lago, el pantano donde están, pero después pasa el viento y se vuelven a enderezar. No se quiebran, no son fracturados en su tallo. Y a eso se le llama resiliencia, y se le pide a las personas, mire, sea más resiliente, o sea, soporte, tiene que ser sufrido, y hay mucho en la psicología actual que habla de esos conceptos, e incluso en motivadores supuestamente cristianos hablan de eso. Pero aquí hay otro concepto que es el arrepentimiento para salvación, que no tiene nada que ver con eso, que realmente es el concepto equivocado. Que si usted ve la Biblia, Cristo cuando llama al arrepentimiento, llama a que la gente se quiebre delante de Él. Que diga, ya no sirvo para nada, he fallado y no puedo solo. El concepto de arrepentimiento es, no puedo sin Cristo, necesito a Cristo. Ya no debo confiar más en mí, en mis capacidades, en mi fuerza de voluntad, sino que depositar toda mi confianza en Él.
Y eso hoy día no se ve mucho, por eso es que necesitamos hablar de arrepentimiento, porque la gente hoy día habla mucho de fe, cree en Cristo, cree en Cristo. Y efectivamente, muchos creen en Cristo. Pero lo que no hay es el concepto de arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay quiebre de vida, no hay un antes y un después. No vienen, ¿no es cierto?, quebrados, esparramados, fracturados, sino que vienen con su orgullo, vienen trayendo, obviamente, sus propias soluciones. Entonces, a veces no sé para qué vienen a la iglesia si ya tienen la solución en sus manos. Pero solamente sirve cuando tú no tienes solución, cuando tú por tus propios medios fuiste destruido por las circunstancias, por el dolor, por la maldad, etcétera, y ahí vienes hacia Cristo. Y eso Cristo lo habló, y quiero citar esa parte, porque Jesús justamente da una parábola a los fariseos acerca de los hombres o labradores malvados, en Lucas capítulo 20. Y después de explicar esa parábola, los fariseos seguían duros con él, no querían aceptar que él era el Cristo, que él era el protagonista de la historia en esa parábola. Y les dice lo siguiente: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué está hablando Cristo en ese cierre de la parábola? Le está diciendo a su oyente: mire, usted debe ser quebrado. Yo soy la roca que todos han desechado, que ninguno de ustedes acepta, que ninguno de los fariseos, escribas, quería que Cristo estuviera ahí diciéndole esas verdades. Pero si sobre esa roca nosotros no caemos para ser quebrantados, entonces esa roca en el fin de los tiempos, en el juicio, nos va a desmenuzar, nos va a dar un juicio y va a condenarnos. Por lo tanto, lo que está diciendo en buenas cuentas es que ya no tiene que decir: yo tengo que sacar el campeón que hay en mí, yo tengo que ser fuerte, yo puedo porque soy un hijo del rey. No, ese no es el camino del arrepentimiento. El camino del arrepentimiento es decir: yo no puedo, necesito a Cristo. No puede llevar las competencias a usted mismo, porque usted no sirve. Porque la Biblia enseña que nosotros estamos perdidos y muertos en delitos y pecados. Por eso que necesitamos ser desmenuzados o quebrados por Cristo. Usted no puede venir a la cruz solamente porque tiene fe, sino que tiene que venir arrepentido. Tiene que venir dolido y quebrado. Y todas estas circunstancias que en la vida le han pasado o que ahora mismo puede estar recordando o sintiendo, sirven para traerlo a las plantas de Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando usted viene quebrado? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hace con la oveja que está abandonada, que está fuera del redil? La carga sobre sus hombros y la trae de nuevo al redil. Pero si la oveja no está quebrada y la oveja dice comportarse bien y cree que está todo bien, ni siquiera cree que está fuera del redil, entonces Cristo, ¿cómo va a llegar a ella? Necesitamos estar quebrantados, necesitamos estar dolidos por el pecado, necesitamos ver nuestra incompetencia, y es lo que decíamos a la introducción. ¿Cuánta gente hoy día está con tristeza? ¿Cuánta gente hoy día se suicida? ¿Cuánta gente tiene problemas y no los resuelve? Y se enreda en esos problemas una y otra vez. Y no toma el camino del arrepentimiento. Porque si siguiéramos los consejos de la Biblia, si siguiéramos los mandamientos de Cristo, claro que la vida sería diferente. Y esa es la soberbia del hombre. Ese es el orgullo que tenemos. Y a pesar de que seamos cristianos, eso espero, la mayoría de acá, todos, seguimos a veces con nuestra soberbia. Seguimos insistiendo que yo tengo la razón, que yo puedo hacerlo solo, que... No, el camino del cristiano es un camino de arrepentimiento constante. No es que usted se arrepintió hace 10, hace 5 años y empezó a venir a la iglesia, es constantemente, porque seguimos fallando, porque seguimos incapaces por sí solos de ser la imagen de Cristo en la tierra, porque ese es el deseo, que seamos como su Hijo. Estamos muy lejos de eso. Y mire, vuelvo a repetir, a veces el concepto de arrepentimiento es muy escondido y a veces se enseña un poco mal en la iglesia y solamente se resume, para ser salvo, al tema de la fe. Le dicen a la gente: mire, si usted tiene fe en Cristo, confiese con su boca, recíbalo y entonces será salvo. Sí, eso dice la Biblia. Pero es fe y arrepentimiento lo que lo conduce a la salvación. Es fe y arrepentimiento. Usted puede tener fe. Muchos tienen fe. Pero sabe, hasta los demonios tienen fe. Pero los demonios no se salvan. ¿Por qué? Porque les falta el arrepentimiento.
Y esto es un detalle importante. Es fe, creer en Cristo, poner su confianza en Él, decir ya no sirvo, pero tengo que tener arrepentimiento. Miren, Santiago nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen. Los demonios también se saben la Biblia. Los demonios tiemblan ante Dios, tienen temor de Dios. A veces dicen, no, si yo tengo temor de Dios. Ellos tienen temor de Dios porque saben que Dios lo va a destruir en el infierno. Pero lo que ellos no tienen es arrepentimiento. Ellos no cambian. Ellos siguen haciendo su maldad y no van a cambiar nunca. Porque no tienen la gracia de Dios para eso. No tienen perdón de Dios. Y como no hay perdón de Dios, no hay gracia para salvación. Pero el ser humano sí tiene arrepentimiento. Y eso es una característica muy importante para alcanzar la salvación. No podemos tener fe sin arrepentimiento. Por lo tanto, debo estar dolido por el pecado, como hemos explicado, profundamente dolido por haberle fallado a Dios. Debo entender que ese dolor, ese pasado, esas circunstancias, Dios las condujo porque el arrepentimiento es según Dios, es guiado por Dios para lograr un objetivo, que es la salvación. Y a pesar de tener fe, tengo que tener arrepentimiento. Tiene que haber modificación de conducta, tiene que haber cambio. Y eso ocurre todos los días de mi vida, desde que me convierto, soy cristiano, empiezo una vida diferente. Ahora, el último versículo, lo voy a leer de nuevo, nos habla de una tristeza del mundo que produce muerte. Y quiero hacer justamente una aclaración con ese concepto. Voy a leer el versículo 10 de nuevo. Dice, porque la tristeza, que es según Dios, que es guiada por Dios, produce arrepentimiento para salvación. Tiene un buen fin, termina bien. Y de esa no hay que arrepentirse o no hay que pensar que no hay que lamentarse. A eso se refiere. No hay que arrepentirse de ese dolor, de ese arrepentimiento. No hay que arrepentirse o no hay que lamentarse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tanta tristeza hoy día en el mundo, hay tanto dolor por muchas cosas, y esas personas no salen de esa tristeza y terminan suicidándose, deprimiéndose, viviendo una vida terrible. ¿Qué es lo que les falta a ellos? ¿Por qué nosotros no? Porque usted está aquí con esa tristeza del dolor del pecado, pero avanzando hacia arrepentimiento. Y para explicar este concepto, no hay mejor ejemplo que la vida de dos grandes personajes conocidos de nosotros de la Biblia. Judas y Pedro. Y quiero tomar parte de esa historia porque la conocemos, porque es famosa. Ambos traicionaron a Dios, ambos pecaron contra Cristo. Ambos lo negaron. Ambos tuvieron lágrimas. Por lo tanto, arrepentimiento no es igual a llorar mucho. Ojo con eso. Puede ser un elemento. Pero ambos tuvieron tristeza, ambos se dolieron, ambos lloraron. Incluso en la historia, en los evangelios, vemos que Judas aparentemente tuvo más arrepentimiento, si usted lo pensó así, porque sabe que cuando se dio cuenta de eso, volvió a los sacerdotes y les devolvió la plata. Y les dijo, he derramado sangre inocente. Él se dio cuenta de lo que había hecho. Y los fariseos, los principales sacerdotes, le dijeron, bueno, allá tú, no hay problema mío en el fondo. Y después de eso fue y se colgó. Y después se visceró. Cayó probablemente en ese campo que había comprado con ese dinero. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él no tuvo esa aparente, ¿no es cierto?, reconocimiento. Él se alejó, de hecho, de Cristo. ¿Dónde está entonces la diferencia entre esos dos caminos? Una tristeza que produjo muerte y una tristeza que produjo arrepentimiento para salvación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es la conducción del Espíritu Santo, es la guianza del Espíritu Santo, es que Pedro era escogido de Dios y Judas no lo era. Y aquí tenemos que poner atención en esta parte, porque nunca Cristo le dijo estas mismas palabras que le dijo a Pedro. A Pedro le dijo que el Satanás le había pedido para zarandearos como a trigo. Y después le dice, bueno, tú me vas a traicionar y me vas a, 3 veces antes que cante el gallo, me vas a haber negado. Y Pedro, muy seguro de sí mismo, dijo, no, yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, yo he orado por ti, ya he orado por ti. Porque sabía, Cristo sabe lo que va a pasar, conoce, y Dios sabe nuestro caminar, sabe que vamos a pecar, sabe que vamos a fallar. Pero no nos deja caer más allá
de la necesaria caída, entristecimiento para arrepentimiento. Porque le dice, y una vez vuelto, le dice, entonces confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31. Pero a Judas nunca Cristo le dijo algo así. Nunca lo trató de esa manera, sino todo lo contrario. En Juan 6, 70 dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Jesús se lo dice, los he escogido a todos, pero sé que uno de ustedes es el diablo. Porque Dios escogió a Judas, ciertamente, pero sabía que él no era un hijo de él. ¿Y qué pasó con la historia? Bueno, la diferencia entre los dos, como usted lo sabe, uno terminó mal, con tristeza para muerte, colgado y después eviscerado, está en el infierno, pero otro volvió al arrepentimiento. ¿Pero cómo volvió al arrepentimiento? ¿Por su propia idea? No. Juan 21 nos explica cómo fue ese encuentro. Cristo, resucitado, va a la playa. Y Pedro, queriendo arrancar de Jesús, porque después que pasó esto nunca más quiso verlo, aunque fue a la tumba y vio que estaba vacía, no fue al encuentro de él, sino que se volvió a pescar. Y le dijo a los muchachos, a los otros discípulos, ¿vamos a pescar? Sí, vamos a pescar, vamos, volvamos a lo nuestro. Y estando en la barca, sin pescar nada, ven a alguien en la orilla de la playa, que es Jesús. Ellos no lo sabían. Y le dice, echen al otro lado la red. Y echan y empiezan a aparecer peces, al igual que el primer encuentro que tuvo Jesús con Pedro. Milagrosamente empiezan a aparecer los peces. Entonces Pedro se ciñe su ropa y dice, es el Señor, y sale corriendo a su encuentro. Y quien está ahí es Jesús, con un pescado asado a la orilla de la playa, preguntándole si lo amaba. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia de dos hombres? Que Dios guía nuestras vidas para arrepentimiento, que no está tampoco en nosotros mismos. Es la gracia de Dios salvífica, es el amor de Dios que no va a dejar a sus hijos, el que conduce a cada vida nuestra a volver a Él, a entristecernos, a pasarnos mal, a lamentarnos, pero finalmente a tener una relación diáfana con Él. Y si usted y los que me escuchan en casa a través del Facebook están sintiendo eso, están viendo ese influjo del Espíritu Santo, ese llamado de Dios a pedir perdón, a reconocer su desgracia, a decir ya no sirvo, ya no puedo solo, necesito a Dios, entonces eso es arrepentimiento para salvación. La tristeza que usted pueda tener por haber pecado, el dolor que le debe producir, y a todos nos produce el haber fallado a Cristo, debe traer como consecuencia en sus hijos el arrepentimiento. Y si lo está sintiendo, no lo resista, porque es la obra del Espíritu Santo. No importa lo extenso que haya sido el sufrimiento, lo grave de su pecado. Lo decíamos hace una semana atrás. La parábola del hijo pródigo nos representa eso. No importa lo que haya hecho, el Padre está esperando. Pero debe sentir ese dolor, ese malestar, ese sufrimiento por haber pecado, y tiene que rendirse a Él. Y tiene que quebrar su vida delante de Cristo y abrazarlo a los pies de la cruz. Porque no puede solo, porque no es por sus propios méritos. Todo es obra de Dios. La salvación es la obra de Dios, y el arrepentimiento, ese camino que lo lleva a sentirse, ¿no es cierto?, postrado, quebrado, inservible, es el camino que Dios quiere para nosotros. Y si usted lo está sintiendo, no lo frene, sino que deje que Dios haga esa obra en su vida, como lo hizo con Pedro. Porque de otra manera, si no siente esa tristeza y siente la tristeza del mundo, va a terminar mal. Va a terminar en una muerte espiritual, o a veces en muerte física. Personas que se suicidan, personas que tienen desgracia. Pero al fin y al cabo van a morir finalmente, porque no van a la salvación. Entonces el arrepentimiento es algo muy importante, que estos versículos no son todos los tópicos, no son todo, el tema no está agotado con respecto al arrepentimiento, pero quise no salirme mucho de lo que el texto indica para que usted pueda entender que el arrepentimiento es algo necesario. Necesitamos la confianza en Cristo, obviamente eso es la fe, pero necesitamos arrepentimiento. Si no, seríamos como los demonios que creen, tiemblan, pero no cambian. Necesitamos cambiar nuestra vida, y ese es el llamado que hace Dios hoy día, a cambiar, a no claudicar, a pesar de a lo mejor sentirse como Pedro, traidores ante Cristo, y de haberse alejado por tiempo, por poco, por mucho, lo que sea.
El camino del cristiano es un camino de arrepentimiento, es un camino de cambio, es un camino que lleva finalmente a la vida eterna. Y que no todos lo tienen, que no todos lo reciben, porque es por la gracia de Dios, es por la salvación que nos ha regalado. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, si estamos aquí, es que cada día, Señor, tú nos convences del pecado que llevamos, de los errores que cometemos. Y hoy día, Señor, quiero pedirte que hagas con mis hermanos tu voluntad. Si tu voluntad, Señor, es que los hagas contristar, que los hagas dolerse, que los pongas en estrecho, Señor, para un favorable cambio, Señor, que sea esa tu voluntad. Quisiera que todos los que nos escuchan, que todos los que nos ven, que pudiesen entender cuán importante es quebrarnos delante de ti, es soltar ese peso, pensar que nosotros lo llevamos es imposible. Y Señor, solamente necesitar tu ayuda. Tú lo dijiste, separados de mí nada podemos hacer. Y necesitamos arrepentirnos, quebrarnos, Señor. En sencillas palabras, someternos a ti. Romper nuestro orgullo, nuestras propias ideas, Señor, de autojustificación, de creernos más capaces que otros, sino sencillamente dar gracias porque tú has puesto este caminar de tristeza, de dolor por el pecado para venir a cambiar, para venir a arrepentirnos. Señor, sigue usando tu palabra, que ella es la fuente de verdad, ella es la que nos va a transformar porque es según Dios, es según ti. Y gracias te damos por haber llegado, Señor, a nuestras vidas, y que podamos disfrutar de esa salvación y de ese caminar, aunque en algunas veces es doloroso y difícil, Señor, de soportar o de ser agradable, pero, Señor, es el camino que tú has dado para llegar a ti, Señor. Gracias por esta palabra, bendice a mis hermanos, que podamos ser guiados siempre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vamos a despedir de los que nos ven por la señal de Facebook. Y vamos a hacer una canción más acá presencialmente. Mientras cantamos, puede traer ofrenda, diezmo, lo que quiera aportar según Dios le haya bendecido en la semana. Y poder juntarnos el próximo martes, también presencialmente y virtualmente, a las 19:30. Así que damos un gran saludo a los que nos ven y les esperamos próximamente acá en esos horarios que hemos señalado.